Faustino de Sinache presenta a Robinson Rodríguez, poeta y narrador costarricense. Muy buenas tardes. Esta tarde tenemos el gran placer de compartir con el poeta Robinson Rodríguez desde la revista cultural Besania. Robinson, buenas tardes. Buenas tardes, Faustino, y un honor que me hayan invitado a participar con ustedes. Muchas gracias, claro. Poeta y narrador, Robinson. Pues, dice la gente. ¿Cómo vislumbras la literatura actual, Robinson? Bueno, la literatura como actividad humana nunca ha sido ajena a los paradigmas de las épocas y las culturas. Por eso también los historiadores y sociólogos la estudian, porque va más allá del simple registro de unos hechos y presenta las circunstancias humanas que permanecen desde el fondo de las personas, de las sociedades, de la humanidad. En este siglo XXI, en plena revolución industrial, estamos en la tercera revolución industrial, increíblemente, y en la era donde se ha formado una cultura global por medio del Internet. La literatura es ahora más global, más variada y rica de lo que nunca se había imaginado. Y hoy en día los blogs, las redes sociales y las publicaciones digitales posibilitan a los autores ir más allá de lo que antes nos limitaba, que era el impreso en papel. Ese era el limitante, el medio tradicional desde el desarrollo de esa industria, de la industria editorial a partir del Renacimiento con Gutenberg. En cambio ahora se puede imprimir imagen, sonido y efectos y el contenido del escrito y enriquecerlo, bueno, o acabar de estropearlo, todo depende. Eh, eh, y obviamente liberarnos de la tiranía de los medios. Ya no hay que andar en ese viacrucis buscando editoriales que le publiquen a ustedes, sino que estas oligarquías ya no pueden evitar que los autores publiquen, que se comuniquen entre ellos, que promuevan sus propios medios digitales y que consigan también sus propios segmentos de lectores. A una búsqueda digital de distancia se puede leer poesía o cuento de autores de otras regiones del mundo e intercambiar correspondencia con ellas. Aún siguen vigentes las grandes industrias productoras de lo que se llaman bestsellers, y eso es un asunto de mercadeo y ventas, de textos superficiales diseñados para adaptarse luego al cine y a series de contenido digital como se ven gente en industrias como Netflix, pero hay un gran océano y esas élites que acaparan tradicionalmente los recursos públicos y no dejan espacio para los autores independientes, ahora se están viendo mucho más cuestionadas que antes. Existirán desde hace tiempo, hay que tomarlo como parte de las condiciones adversas del camino y no rendirse, porque este viaje lo hacemos por vocación, por amor a las palabras, y no existe desde hace tiempo más libertad creativa y más opciones para publicar y buscar lectores que el momento presente. Claro, claro. En la actualidad, los autores escriben más sobre política, narcotráfico, a diferencia de ficción, como en otros países de América Latina. Es un tema difícil porque se pueden herir muchas susceptibilidades, pero hay que empezar con hacer una diferencia entre lo que es literatura comercial, que usa elementos artísticos de la literatura, pero que corresponde a exigencias de un mercado que se alimenta del consumismo, de la masificación, y diferenciarlo de la literatura realmente artística, la que busca la creatividad, la ruptura, la estética
o inclusive la misma ruptura antiestética, el cuestionamiento y la expresión del autor para que el público pueda cambiar estas perspectivas. El público general no está educado para hacer diferencias. Es una línea muy delgada, pero conforme el lector va avanzando en su búsqueda literaria, va leyendo más, se vuelve gourmet, se vuelve como ese catador de vino o ese catador de café que puede encontrar la gran diferencia de calidad artística que existe entre una forma de escribir y otra. El problema es que la formación educativa, que viene desde los hogares, las escuelas, los colegios y hasta las universidades en la actualidad, no colabora para nada con la buena literatura. Bueno, también hay que entender que muchos escritores viven de la literatura y se ven forzados o tentados a escribir lo que los medios comerciales les exigen, porque si no, no van a poder publicar ni van a poder cobrar. Entonces, esas grandes librerías tradicionales se llenan de novelas rosas sobre vampiros, soldados superdotados, agentes secretos, príncipes, princesas, aventuras eróticas, historias oficiales aceptadas para que se puedan vender, ¿verdad? Eh, lo más degradante que yo creo que existe en la actualidad son libros y series que exaltan conductas como las novelas de narcotráfico, que la mayor parte de ellas lo que hacen es exaltar la figura del narcotraficante y no denunciar la cruda realidad. Hacen esas personas héroes, a gente que comercializan drogas y sustancias que esclavizan y matan la inteligencia, matan el arte y la humanidad de las que las consumen, y hacen pensar a los jóvenes de los barrios que es una forma válida de salir adelante y convertirse en seres admirados y adinerados. Y pues lamentablemente esta cara oscura de la literatura, como en otras artes, hay que acostumbrarse a convivir con ella. No es que haya que tolerarla, pero sí hay que entender que es una tendencia y que como en el mundo la variabilidad existe, nosotros tenemos que hacer nuestra literatura y pues allá las otras personas harán la que les corresponde. Claro. Ahora, ¿cuál es su percepción entre la literatura y cine? Esto es una relación muy importante que tiene que ver con el arte. Vea, si nos remontamos a los tiempos de la prehistoria, los primeros seres humanos, sabemos que se reunían junto al fuego y empezaron a tener el don de la palabra y la narración. Y esos narradores recurrían a técnicas de teatro para comunicar mejor su relato a las audiencias. El teatro como tal nace en la Grecia antigua, con las ceremonias al dios Baco. Se llamaban las comos y eran procesiones rituales que poco a poco evolucionaron a el teatro tal como lo conocemos, que empieza en el siglo V antes de Cristo. Autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides son exponentes que actualmente pues, son muy mencionados, ¿verdad? Entonces, el arte como ciencia escénica siempre ha dependido de un guión. El guión literario, que puede ser explícito o implícito, siempre está ahí para que el artista lo siga o lo ejecute. El cine brinda mayores recursos para que lo escrito se pueda escenificar, más con la tecnología de animación y edición que se ha desarrollado. Una buena parte de la literatura es sensible de llevarse al cine, sea cine clásico o experimental, largometrajes, cortometrajes, etc. Que sea bueno el producto va a depender del guionista, del director y de la producción, pero la literatura de calidad ha de dejar una semilla en el espectador que lo motive a convertirse luego en lector de esa obra original. Entonces usted puede ver una película sobre el Quijote o sobre el Conde de Montecristo, pero la idea es que después la persona tenga interés en ir a buscar el libro, a ver
el origen de ese cine. Algunos escritores buscan específicamente que sus obras sean desde el inicio adaptables al cine, y eso va a conspirar contra la calidad. Al dirigir una obra de forma intencional, a que sea como una especie de guión hacia otro arte, lo que hace es distorsionar la esencia literaria. Que una buena obra literaria se convierta después en una buena película, en un buen guión de cine, pues es válido. Lo que sí no es válido es prostituir un guión o una creación literaria para que específicamente la intención del escritor sea hacerla una película. Wilson, ¿cuántos libros tiene y los temas que abordás? Bueno, tengo varios libros. De las ediciones de esos libros no estoy muy orgulloso porque han sido ediciones de autor, salvo la última que es la mirada del nómada. Son libros de cuento, de novela corta y de poesía, con temas muy variados, ciencia ficción, que fue con el que gané Juegos Florales Universitarios, novela policial, realismo, existencialismo. eh, Ahí están guardaditos en gavetas y en revistas viejas. ¿Cuál, cuál ha sido, digamos, su publicación? ¿En editoriales públicas o privadas o se autopublica? Bueno, y en revistas literarias es mucho más fácil publicar sin tener que recurrir a influencias, amiguismos, y argollas o círculos. Entonces, yo soy un escritor más de revistas literarias y de sitios literarios. Inicialmente publiqué en revistas literarias, ya algunas de esas dejaron de existir. Por ejemplo, Ruptures, la revista que se publicaba en Canadá por el poeta Jesús Caus y Edgar Gauss, que se traducía simultáneamente a 4 idiomas. La revista La Puerta de los Poetas en Francia, o en Costa Rica la revista Revenar. Actualmente que existan revistas, la Revista Nacional de Cultura de la UNED, donde gané el premio de esa revista. Eh, y también están las memorias de los certámenes como los Juegos Florales Universitarios o los certámenes de la Seguridad Social. Con esos premios muy homeopáticos, publiqué en algunas editoriales artesanales cantidades limitadas de ejemplares. Eh, a las editoriales nacionales públicas envié propuestas, pero nunca recibí ni siquiera una respuesta. Y como les repito, pues en estos años solo me he atrevido a publicar en la editorial Besaña este libro de poesía zen existencialista, que es La mirada del nómada, y participar en un par de antologías de relatos, con algunos de los relatos que están ahí engavetados desde hace décadas. Que, por cierto, La mirada del nómada, eh, el año pasado fue uno de los libros más vendidos en nuestras librerías, en el centro de San José, tanto en las librerías como pedidos por correo. ¿A qué crees que se deba, muy personalmente, este poemario que, bueno, que para nuestro medio haya sido un bestseller, digamos, de aceptación, de venta? Mira, yo creo que esto ha sido demasiado generoso de parte de los lectores. Ah, no fue un libro que yo pensé que escribir para que se vendiera mucho. Es un libro de poesía basada en filosofía zen y existencialista. Entonces, fue mucho de las técnicas que aprendí en Japón cuando estuve en Sendai, cuando yo vivía allá en Sendai, estudié en la Universidad de Tohoku y fui profesor ahí. Este,
eh, parece que de boca en boca ha agarrado buena fama y buena recomendación. Son poesías que ayudan a limpiar el alma, porque ese es el fin de la poesía zen, buscar la esencia de las cosas, buscar una mirada distinta de lo que ocurre. Entonces, esta poesía, que no es ni haiku ni ningún otro tipo de poesía tradicional, son poemas o micropoemas basados en esa filosofía, en el pensamiento de la esencia, del espíritu. Uh, Creo que hay una gran necesidad en la humanidad actualmente de este tipo de literatura, porque no, es una literatura que llega al oscuro del alma humana y no es una literatura ni rosa, ni romántica, ni tradicionalmente alegre. Creo que hay en la gente algún grado de depresión, de estrés, tristeza. Y entonces en la mirada del nómada pueden reflejar esas tendencias y por lo menos las personas con las cuales he tenido oportunidad de retroalimentar este libro, me han dicho que les ha servido mucho como para deshacerse o hacer catarsis con este tipo de sentimientos y conectarse más con la naturaleza, conectarse más con ellos mismos. Bueno, de hecho que ya vamos por la segunda edición de La Mirada del Nómada. Y eso, para este país, que se edite por segunda vez un libro de poesía, bueno, es un bestseller, es un gran éxito. Robinson, ¿cuántas horas dedicas a la literatura por día a escribir o leer? Mira, yo creo que la cantidad de horas no las cuantifico. Yo no soy un escritor profesional, me dedico más a leer, prefiero ser un buen lector más que un escritor profesional. Y cuando escribo, pues puede ser una noche completa, de la noche a la madrugada, o un fin de semana completo para elaborar o dar forma a un relato, un poema, o haikus o micropoemas. Sí, es claro que un escritor profesional se debe dedicar al menos 4 horas diarias al oficio. Así lo hacían Charles Dickens, Julio Verne, Asimov, Barbary, Hammett, o inclusive Nicolás Gogol, ¿verdad? Por Mary Shelley, que es una de las escritoras que yo admiro bastante. Eso es obvio. En mi calidad de escritor aficionado, yo creo que conspiro con la literatura para robarle horas al resto del día. Muy bien. ¿Crees que la literatura o los libros comerciales contaminan la literatura propia? Bueno, el libro del género que sea no nace de la nada y por la nada, es el fruto del trabajo de un autor. El trabajo creativo es de los más difíciles que existen y paradójicamente de los menos valorados. Todo trabajador tiene derecho a recibir una remuneración por su trabajo. No veo como un periodista, un economista, un contador, un administrador, un fontanero, un jornalero, un vendedor, un cocinero, un taxista acepten una palmada en la espalda como pago por el tiempo y el esfuerzo que invirtieron en un trabajo. Hay una tendencia social a menospreciar o invisibilizar el trabajo del artista y eso es injusto. Los libros del mercado de masas dominan el panorama presente y conspiran contra el trabajo de los autores dedicados a lo estético. El mercadeo actual de los libros, tanto nuevos como usados, no dista mucho de un mercado de zapatos, camisas, vajillas, etcétera. Se rige sobre la oferta y la demanda y eso pues, es un obstáculo contra el cual hay que estar dispuesto a dar batalla y no desesperarse ni renegar porque es parte de la sociedad en que vivimos y es una realidad con la que vivimos. ¿Para qué lector escribirse, Robinson? Esta es una pregunta
bien difícil, porque yo no tengo un lector específico que busque. Yo busco hacer mi propia literatura y con base a lo que he vivido, hacer mi propuesta de un texto, de un poema, y al lector que que en un momento determinado de su vida la necesite, pues lo va a usar. Es como una especie de instrumento o de kit de primeros auxilios que estéticamente va a ayudarle a un lector determinado. Hay géneros de ciencia ficción, hay géneros de realismo, hay esta otra poesía de la mirada del nómada, que es poesía zen, y que yo jamás pensé que en lectores muy jóvenes iba a tener tanta aceptación. Mucha fuerza ha tenido la literatura, los poemas tuyos. ¿Qué géneros has cultivado en la literatura? Sí, la ciencia ficción, he cultivado también el realismo, eh, y actualmente hago mucho lo que es haikus y micropoemas, aparte de que el relato corto es de lo que más hago, o más de lo que más hago, pero es de lo que más publico, porque publicar eso no es tan fácil, más con las condicionantes que tenemos aquí. Gracias al espacio que simplemente dado en la editorial Besáñez, que pude publicar este libro y participar en dos antologías, con dos relatos, uno que se llama El Maleficio y otro que se llama Destiempo, que son literatura fantásticas. ¿Hay algún autor específico que admire? Esto de los autores, mira, es tan amplia la lista como las décadas de ser lector. Cada vez que uno te hace un libro y lo lee o terminas admirando a- al escritor. Autores anónimos antiguos, por ejemplo, el poema de Gil James o Las Mil y Una Noches, que son joyas literarias. Y por supuesto, autores como Omar Khayyam, Rubaiyat, Shakespeare, Dickens, Julio Verne, Asimov, Ray Bradbury, Dashiell Hammett, Gogol, Bukowski, Paz, Hellman, que fue uno de mis mentores, Paulo Antonio Cuadra, James Joyce, Hemingway, Mary Shelley, y uno siempre me gustó bastante su estilo, que fue Borges y Bioy Casares. Pero en realidad, entre más uno lee, más tiene autores que admira muchísimo. Claro, claro. ¿Cuál sería el consejo para los escritores incipientes, los que vienen atrás? Bueno, el primer consejo que le puedo dar a un escritor es que trate de ser primero un buen lector. Uno no puede ser buen escritor si no es primero un buen lector. Luego que escriba, que no se preocupen por la calidad de sus primeros escritos, porque para eso están los grandes maestros del tiempo, para irle enseñando cómo agarrar esa materia primigenia y moldear algo bueno, que no dependan tampoco de las redes tradicionales de mercado, que participen en foros literarios para ir afinando su arte y que pueden publicar en esos foros. Respecto del éxito, algunos van a tener más fortuna que otros. No necesariamente quiere decir que sean más buenos que otros, van a ser más afortunados que otros. Eh, lo que es importante es ser pacientes y perseverantes. Hay que recordar que la literatura, antes que un negocio, es una vocación por la que se siente pasión. Y si usted olvida eso y se convierte entonces en un negociante, pues no le va a ir muy bien, que su yo artístico siempre se va a sentir muy resentido. Entonces, sean primero buenos lectores y después la vida les dirá si van a llegar a ser exitosos escritores afortunados. Porque yo no puedo decir que haya escritores más buenos o más malos,
porque han habido gente muy mala que se ha ganado grandes premios y gente muy buena que nunca se ha ganado un premio. Claro. ¿Y qué viene pronto de Robinson Rodríguez como narrador, Hay un como libro poeta? de, sí, hay un libro de relatos que estoy en estos momentos conversando con la editorial y tiene que ver con la primera ola de la pandemia en el mundo. Son 15 relatos cortos que tienen muchas aristas y tópicos. Espero que estos relatos hagan reír y llorar a los lectores. Entonces, esa es una de las cosas que recientemente esperamos sacar a la luz de la gaveta, del arcón arqueológico. Hacen un montón de ocurrencias, como siempre, cuando uno escribe, escribe para sacar una vocación y mucho de lo que escribe a veces pues se quedará condenado a esas gavetas. Le ha pasado a muchos de los escritores famosos y también pues a los infames. Muy bien, Robinson. ¿Nos leerías uno de tus poemas de la mirada del nómada? Bueno, dame un momentito. Claro. Okay. Este se llama Fuego Efímero. Bien. Es uno de los textos zen. Entonces, Fuego Efímero dice así: mi única certeza es que llegará un día en que dejaré de existir. Todo lo que amé y atesoré vagará disperso en el cauce del tiempo. Mis posesiones irán de mano en mano, de rincón en rincón, saltando como las piedras al final de los abismos. Las gentes y las estaciones seguirán su marcha. Las páginas de los libros, la luz y la oscuridad se alternarán en el brindis de la vida y su luz efímera. Muy bien. Qué, qué elegante cierre, Robinson, hemos tenido con en este conversatorio esta tarde. Robinson, muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, Vamos a esperar el próximo libro de relatos. Eh, ¿Cuál es el título? Se llama Romeo en Vespa. Muy buen título, muy buen título. Bueno, Eh, ojalá el cuento que le da origen les guste. También es parte de las anécdotas que están sucediendo en esta época de la pandemia. Entonces, ojalá les ayude a reírse un poco y a reflexionar también sobre la situación que estamos viviendo en este momento. Estoy seguro que sí. Robinson, muchas gracias. Tengas Gracias muy a buenas ustedes. tardes. Sí, muy buen zen y buenas lecturas para todos. Muchas gracias.